Bueno, bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo de mini cursos que se llama Cómo gerenciar mi propio hotel. En esta clase número 2 de este mini curso estamos tardando una clase que tiene que ver con cómo armar el plan de Revenue Management. Así que vamos a estar hablando de esta técnica tan famosa que arrancó con las aerolíneas y después siguió en la hotelería. Vamos a contarles un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es primero qué es el Revenue Management, después el paso a paso del plan del Revenue Management, la tercera parte es cómo pronosticar la demanda, y una vez que entendemos cómo pronosticar o cómo proyectar esta demanda, que es el famoso forecast en inglés, vamos a ver cómo aplicar las dos palancas que usa el Revenue Management para gestionar. La palanca 1, que es la palanca precio, la palanca 2, que es la palanca controles duración. O sea que, como les comenté, vamos a estar viendo todo esto en el día de hoy, en este mini curso. Arrancamos con la parte número 1. ¿Qué es el Revenue Management? Básicamente, la definición que da Cornell University sobre el Revenue Management es que es la técnica de vender al cliente correcto, la habitación correcta, al precio correcto, en el momento correcto, por el canal correcto. Fíjense que aparecen las palabras cliente, como puede ser cliente barra consumidor, habitación, que es nuestro producto, el precio, que es nuestra tarifa, el momento, es decir, en qué tiempo, qué momento, si es antes, después, con 6 meses de anticipación, y el canal correcto, que es el medio de distribución. Puede ser una OTA como Booking, Expedia, Despegar, puede ser el canal directo, puede ser la página web, puede ser una agencia de viajes, puede ser un operador mayorista, puede ser una empresa. Hay un montón de opciones. Pero básicamente de esto se trata el Revenue Management, que es encontrarle la correcta tarifa o el correcto precio a cada una de estas personas. Y si van a ver acá, fíjense que este es un cuadro donde tenemos en un eje, el vertical, tenemos el precio y en otro eje la ocupación. Y hay una curva de demanda, que es la curva esta roja que vemos acá. Y van a ver básicamente que por lo general, uno cuando tiene un hotel y fija un solo precio, por ejemplo, en este caso 100 euros, hay una demanda dada para esos 100 euros en nuestro hotel. Por ejemplo, en este caso, 60 room nights. Es decir, que cuando uno pone el precio a 100 euros, hay una demanda de 60 room nights. ¿Cuál es el problema de esto? Que, fíjense acá, en el eje horizontal, nos estamos perdiendo de vender a toda esta demanda que está acá, que estaría dispuesta a comprar a un valor más económico. Y al mismo tiempo nos estamos perdiendo en este eje vertical, fíjense, toda esta sección de acá, que es demanda que hubiese estado dispuesta a pagar más. Entonces, el problema de fijar un solo precio en hotelería es que tenemos ineficiencias de haberle podido vender más caro a un segmento que está dispuesto a pagar más y haberle podido vender más económico o más barato a un segmento que estaba dispuesto a pagar menos. Entonces el revenue lo que viene a solucionar o a tratar de solucionar es encontrarle este precio correcto a cada una de estas personas correctas, con el producto correcto y con el canal correcto. Entonces es un poco la explicación gráficamente de lo que hace el revenue. Ahora vayamos a la práctica y vayamos al paso a paso de lo que hace un Revenue Manager día a día y vamos a dar los 7 pasos que hay que hacer para armar un plan de Revenue Management. El primer paso que tenemos que hacer es analizar la información histórica. Esto es similar a cuando uno va a un médico y el médico lo manda a hacer análisis clínicos, o lo manda a pesar, o lo manda a tomar ciertas medidas para entender en qué situación el paciente está. Esto es lo mismo. Vamos a hacer un análisis de la información histórica o del análisis histórico que tenemos de este paciente, que para nosotros es el hotel. Vamos a ver punto por punto esto, pero después vamos a analizar la información del mercado, no solamente el hotel, sino cómo se comporta ese mercado, ese destino donde el hotel está emplazado. Después, a través de esto, vamos a armar un budget o un presupuesto de ingresos, es decir, tarifa y ocupación, lo vamos a ver mes por mes, anualizar, y en función de eso, ese va a ser nuestro objetivo, es decir, hacia dónde nosotros queremos llegar. Para raíz de eso, una vez que tenemos claro hacia dónde queremos llegar, recién ahí armar un plan de revenue management que tiene que ver con cómo vamos a hacer para llegar a donde queremos llegar, con qué herramientas, con qué canales de distribución, con qué tarifas. Y día a día vamos a estar
pronosticando la demanda, es decir, cómo venimos nosotros a futuro, compararla contra el plan, para ejecutar en el punto número 6 la estrategia de pricing y de revenue management y de control de duración, que es lo que vamos a estar haciendo día a día. Y una vez que hacemos todo esto, vamos a estar constantemente analizando lo que hicimos, si tuvo resultados o no, y al mismo tiempo vamos a estar ajustando este mismo plan que tenemos. Estos son los 7 pasos que tenemos en un plan de revenue management y que vamos a ver ahora uno por uno. El punto número 1, como dijimos, es el análisis de la información histórica. Y les voy a contar algo que es donde en nuestro caso puntual los hoteles independientes, medianos y pequeños, operados por sus propios dueños, mayormente fallan. No cuentan con la información, no cuentan con los números. Y son números básicos, porque en definitiva es qué ocupación mi hotel tiene, qué tarifa promedio, qué ocupación y tarifa promedio me dan el famoso RevPAR, que es un indicador que combina tanto ocupación como tarifa. ¿Qué mix de canales? Es decir, cuánto vendo por la página web, cuánto vendo por las OTAs, cuánto vendo por agencias de viaje, cuánto vendo a empresas. Vamos a analizar la estacionalidad de este destino, ya sea tanto estacionalidad en la semana, es decir, si hay mayor demanda algunos días de la semana, como puede ser un hotel de destino que tiene mucha demanda viernes, sábado y domingo, principalmente los sábados, o al revés, un hotel muy corporativo que tiene demanda fuerte martes, miércoles y jueves. O puntualmente ese hoteles que durante algunos meses puntuales se desarrolla una demanda o picos de demanda muy puntual, por ejemplo, los hoteles que están en centros de esquí. Y por último vamos a analizar la información histórica que hay en las OTAs. Muchas veces el hotel no cuenta con información, pero sí las OTAs como Booking pueden darnos muchos indicios de la historia de ese hotel. Como punto número 2 vamos a analizar el mercado. ¿Qué es el mercado? Es la información del destino donde el hotel está. Ejemplo, si hay un hotel que está en Bariloche, en Argentina, vamos a analizar Bariloche. Si hay un hotel que está en Bogotá, Colombia, vamos a analizar Bogotá. Puntualmente lo que vamos a tratar de entender es cuál es la oferta, cuál es la cantidad de habitaciones y de camas que hay en este hotel, en este destino. ¿Cuál es la ocupación promedio del destino? ¿Qué cantidad de noches se venden en ese destino? ¿Cuál es la estadía promedio? ¿Es una estadía promedio de una noche, de 2, de 3 o de 7? Ejemplo, los hoteles del Caribe tienen una estadía promedio que va de 5 a 7 noches. Los hoteles que son de ciudad son de 2 noches y media. Los hoteles que son de fin de semana son de una noche. Y hay destinos que solamente tienen de una noche. Entonces, vamos a entender esta situación del mercado, cómo son la cantidad de llegadas en avión, la cantidad de llegadas terrestres y las nacionalidades que van. Esto es muy importante. Si es un destino que se vende principalmente al mercado local de donde está emplazado, si se vende mucho internacionalmente, todo este tipo de cosas influyen mucho. ¿Y de dónde podemos sacar información? Bueno, principalmente de los centros de estadística o cámaras de comercio de los destinos o de los países. Claramente en Latinoamérica no son tan fuertes como lo son en los países más centrales como Estados Unidos o los países de Europa, pero sí nos pueden dar un indicio de lo que está sucediendo. Segundo, es un muy buen lugar para fijarse Booking o Expedia, porque en Booking o Expedia también nos dan información del mercado, no solamente de nuestro hotel. Y después existe una herramienta, una empresa que se llama STR, Smith Travel Report, que nos va a dar información de estos destinos. Así que les acabo de decir en dónde ustedes pueden buscar toda esta información. ¿Para qué sirve analizar el mercado y también tener la data histórica? Porque me da a entender qué es lo que sucede en el destino donde yo estoy y cómo se está comportando este hotel en este destino. ¿Para qué? Si el destino tiene una ocupación del 50% y yo estoy obteniendo en mi información histórica un 40% de ocupación, quiere decir que mi hotel, al menos en términos de ocupación, tiene una performance inferior a lo que es el destino donde estoy emplazado. Por el contrario, si la tarifa de mi hotel es superior al del destino, quiere decir que estoy performando o teniendo una performance superior. Entonces ahí empiezo a darme una idea de cómo estoy. ¿Soy el mejor alumno de la clase, el peor alumno de la clase o estoy en el medio? Entonces ahí claramente vimos los dos primeros, analizar la información histórica del hotel, analizar la información del mercado. El siguiente paso, como les dijimos, dentro de lo que es analizar la información del mercado, es ver el set competitivo. ¿Qué es el set competitivo? ¿Quiénes son mis competidores directos? Y acá es importante entender que no es ni mi vecino ni el hotel que está enfrente, sino que por el contrario son aquellos competidores con los cuales el cliente
se fija a la hora de elegir cuando cuando se va a alojar en nuestro hotel. Es decir, contra quién nos comparan. Una forma muy cómoda de ver quiénes son nuestros set competitivos es entrar a Booking, buscar nuestro hotel y fijarse abajo la gente que también miró este hotel. Booking nos dice también miró estos otros. Esa es una forma. En TripAdvisor pasa lo mismo. Y de ahí nos vamos a dar una idea contra quién también nos podemos comparar. Ver el set competitivo nos ayuda sobre todo a entender cuál puede ser nuestra tarifa promedio. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, nosotros lo que vamos a hacer es definir cuáles son nuestros set competitivos, entender cuántas estrellas tiene, qué puntaje o reputación tiene. En este cuadro que está acá, les quiero aclarar que se lo vamos a entregar. También hay un Excel que vamos a entregar de plan de revenue, donde van a poder ver todas estas cosas que estamos viendo en la presentación. También les vamos a estar entregando la presentación. Pero básicamente uno vuelca acá, mes por mes, una tarifa promedio que estos hoteles tengan. La pueden buscar tranquilamente de Booking, Expedia, Despegar. Y en función de eso, van a darle una ponderación a cada competidor. ¿Qué quiere decir una ponderación? Van a asignarle un peso relativo, quién es más importante, quién es menos importante, contra quién yo más compito. Y en función de eso, de esa ponderación, lo van a ver en la fórmula Excel, van a tener una tarifa promedio ponderada. Y en función de esto, van a definir ustedes, luego de tener esa tarifa promedio ponderada de sus competidores, cómo se quieren ubicar en base a esa media tarifa promedio ponderada de sus competidores. Yo quiero estar arriba de la media, abajo de la media o igual que la media. Eso nos empieza a decir por dónde nos podemos mover a nivel tarifario, con una tarifa promedio. Así que eso es básicamente lo que hacen con el set competitivo. Una vez que tienen el set competitivo armado, analizar la información histórica, analizar la información del destino, ya podemos empezar a plantear los objetivos y el presupuesto. ¿Qué vamos a plantear acá? Vamos a plantear cuál es la tarifa a la que vamos a apuntar. Esa tarifa sale del análisis del set competitivo. ¿Qué cantidad de habitaciones tenemos? ¿Cuántos días del mes tiene cada mes? Y en función de eso vamos a estimar un porcentaje de ocupación. Ese porcentaje de ocupación, obviamente en un presupuesto es un presupuesto, o sea, estamos suponiendo qué es lo que va a suceder, pero tenemos un indicio de lo que pasó anteriormente y de lo que pasa en el mercado. En función de eso, yo voy diciendo y jugando, diciendo, bueno, yo estimo que voy a mejorar al mercado y voy a mejorar a lo que sucedió el año pasado. Y en función de eso voy poniendo un estimado de promedio de ocupación. Cuando yo ya tengo la ocupación, la tarifa, la cantidad de habitaciones que tengo, los días del mes de cada mes, puedo sacar mi objetivo de ventas, que es este que está acá, el famoso room revenue proyectado. Y en función de ese plan que tengo, que es nuestro horizonte, es hacia dónde queremos ir, ya ahí empezamos a armar un plan tarifario, es decir, cómo yo hago para llegar a este objetivo que me puse de tarifa y este objetivo de ocupación. Y ahí es donde vamos a entrar un poco más finitos y vamos a empezar a armar las distintas tarifas que tengo por tipo de habitación, como ven acá en el cuadro. Y aparte de eso, los distintos clases tarifarios que yo voy teniendo por canal. Fíjense que acá van a ver una columna que dice canales y van a ver que dicen directas, web y teléfono e email. Eso claramente es el canal directo, donde yo sugiero que siempre estén las tarifas más económicas. Van a ver un canal de OTAs y van a ver un canal de agencias, operadores y corporativos. También pueden agregar acá grupos, pueden agregar acá otros canales puntuales, pero lo que sugiero es que tengan al menos 3 o 4 clases tarifarias por cada uno de estos canales para tener diferenciación entre los canales entre sí. El objetivo de esto es ver cómo me voy moviendo, cómo voy armando estas clases tarifarias que de vuelta no son un mármol, no es que son fijas, sino que me da una referencia de la estrategia que yo tengo que seguir a nivel tarifario para conseguir esa famosa tarifa promedio que les comenté en el punto anterior. Una vez que analicé la información histórica, analicé la información del mercado, armé mi set competitivo, armé mi objetivo, armé mi plan tarifario, recién ahí empiezo todos los días a hacer pronósticos. ¿Qué pronósticos hago? ¿Y qué es lo que pronostico? Y después vamos a ver una forma de pronosticar. Lo que hago todos los días es, mes a mes, o incluso lo puedo hacer día por día, trato de proyectar cómo voy a estar yo a futuro, es decir, si voy a estar bien, mal o normal, como dice el budget, para tomar decisiones de revenue management. Acá van a ver que en este pronóstico siempre arrancamos con
el budget, que es nuestro presupuesto o nuestro objetivo, y siempre está plasmado ahí el budget. Es decir, nosotros sabemos siempre, tenemos que estar constantemente orientados hacia dónde vamos a ir. Después viene una siguiente etapa que está en celeste, que está ahí, que es el on the books. El on the books básicamente es lo que nosotros tenemos hoy en día cuando estoy sacando esta foto de lo que tengo hoy en mi sistema, de cómo voy a estar para mayo, cómo voy a estar para junio y cómo voy a estar para julio. ¿Qué quiere decir cómo voy a estar? ¿Qué ocupación y qué tarifa promedio tengo para el mes completo? En función de esa situación, voy a tratar de estimar en cuánto voy a terminar ese mes. Porque yo puedo estar pronosticando, por ejemplo, el mes de junio, hoy que estoy grabando este video, hoy estoy parado el 9 de junio y digo, bueno, hoy 9 de junio tengo un 1% de ocupación, pero estimo que voy a terminar en 15. Después le vamos a explicar cómo es que vamos a terminar. Cómo hacemos la proyección, perdón. Y al mismo tiempo van a ver la tarifa promedio. Una vez que yo proyecto, fíjense que abajo dice el cumplimiento en términos de ocupación, cumplimiento contra qué, contra el presupuesto, contra el budget. ¿Qué cumplimiento en términos de tarifa? ¿Contra qué? Contra el presupuesto, contra el budget. Y cumplimiento en términos de ingresos de alojamiento. En función de eso, claramente si yo no estoy proyectando lograr mis objetivos, voy a tener que tener alguna decisión tarifaria que tomar. Quizá bajar la tarifa. Por el contrario, si yo estoy muy por arriba de mi objetivo de ocupación y mi objetivo de tarifa, claramente me puedo poner más exigente y empezar a subir mis tarifas, empezar a subir las restricciones para poder lograr mayores beneficios. Y de esa forma es que activo estas palancas. Para poder activar estas palancas, que son dos, pricing, una, subir y bajar tarifas. Dos, agregar controles de duración. ¿Qué quiere decir control de duración? Mínimo de estadía, máximo de estadía, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver en concreto. Entonces, acá yo les quiero contar cómo es que nosotros pronosticamos. Nosotros pronosticamos básicamente de dos formas. Y les vamos a contar cómo es que pronosticamos. Una es a través de entender el Booking Window. El Booking Window, ¿qué es? Básicamente el Booking Window es cuál es nuestra forma a través de la cual nos reservan. Y otra forma de pronosticar es a través del Pickup Forecasting. Y les voy a mostrar las dos cosas en concreto. Acá fíjense el Booking Window. Acá el Booking Window, en el eje horizontal tenemos Days Before Arrival o DBA, que quiere decir días antes de la llegada. Y en el eje vertical, perdón, van a tener Reservations on Hand, que quiere decir las reservas que tengo en los libros en el momento que estoy tomando esto. Fíjense las curvas, por esto le voy a explicar bien. Fíjense el resort hotel, que es el rojo, que está ahí. Un hotel resort, por ejemplo, un hotel del Caribe. El típico hotel del Caribe, lo que van viendo ahí es que es bastante lineal, que se va reservando con mucha anticipación. Fíjese que con 56 días antes del el ingreso de la llegada, ya tenía un nivel de ocupación arriba del 80%. Y fíjense que termina casi en el 100%, esto quiere decir que ya 2 meses antes ya tenía el hotel casi completo o con muy alta ocupación. Por lo tanto, quiere decir que la ventana de reservas o el booking window es muy grande, muy amplio, muy largo. La gente reserva con mucha anticipación. Por lo tanto, un hotel de este estilo exige que estemos mirando en el horizonte y haciendo revenue management con mucha proyección. Por el contrario, un hotel de aeropuerto, en el otro extremo, fíjense que 60 días antes casi no hay reservas, pero el hotel se empieza a llenar, 7 días antes empieza a tener algunas reservitas, muy poquititas, 2 días antes muy poquitas, un día antes pocas reservitas, y el día de la llegada, ¡fuc!, llegan todos. ¿Por qué? Porque el hotel de aeropuerto nadie está reservando con tanta anticipación. En el hotel de aeropuerto uno se queda en el momento o un día antes cuando sabe que se tiene que quedar en el aeropuerto o se le atrasó un vuelo. Por lo tanto, ahí el revenue management de un hotel de aeropuerto, uno, por más que lo esté planificando con mucha anticipación, uno tiene que tener muy en claro, es casi un revenue management de guerra, en la trinchera, estar ahí minuto a minuto, segundo a segundo en el mismo día. No puedo mirar más allá de 4, 5, 6 horas para adelante. Un hotel de negocios está en el medio de estas dos situaciones, es la línea negra, fíjense acá.
donde van a ver claramente que se comporta de manera ni tan alargada o con tanta anticipación de un hotel de resort, ni con tan poca anticipación como un hotel de aeropuerto. Esto es importante, ¿para qué? Para no tomar decisiones o muy tempranas o muy tardes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en un hotel de resort o del Caribe, por ejemplo, empiezo a hacer el revenue recién para el mes siguiente, nos vamos a encontrar con que ya todo se vendió. Con que no vamos a poder hacer nada porque ya se vendió todo. O sea, nos vamos a haber perdido o de vender muy caro o de vender más barato y de conseguir más ingresos y maximizar las ventas. Y por otro lado, este es uno de los modelos que tenemos. El siguiente modelo que tenemos es el modelo del Pick-up Forecasting. Y acá, si no entienden nada, los entiendo que no entiendan nada, porque es algo más complejo, pero está bastante bien explicado. ¿Cómo funciona esto? Y se los voy a mostrar en concreto. Básicamente, acá lo que hacemos es, yo estoy analizando el mes de julio. Supongamos que estoy analizando el miércoles 1 de julio del 2015. Obviamente no estamos en 2015, el ejemplo sí. Y para ese día, yo veo que hoy, donde estoy parado el día de hoy, veo que tenemos un 47% de ocupación a una tarifa de 115 euros, 28 habitaciones reservadas y tenemos 3.243 euros de revenue. Eso me da en un hotel de 60 habitaciones para el miércoles 1 de julio. Eso es donde estoy yo parado hoy analizando, me siento a analizar a futuro este día y me encuentro con esta situación. La pregunta del millón es, ¿cómo voy a terminar ese día? ¿Cómo pronostico que voy a terminar ese día? Bueno, lo primero que hago es, me fijo en el 2014, en el mismo día que estoy yo hoy, supongamos que es el 8 de junio, yo estoy parado el 8 de junio del 2015, analizando el miércoles 1 de julio del 2015. Entonces, lo primero que hago es, me fijo cómo yo estaba el 8 de junio del 2014 para el 1 de julio del 2014. Y fíjense que me dice que estaba al 40%, es decir, que estaba con menos de como estoy ahora para el 2015. Entonces, me encuentro con que estaba con 40 de ocupación, con una tarifa de 120 euros, y eran 24 total de habitaciones, y el room revenue es 2.880. La siguiente pregunta es, ¿cómo terminó, cómo cerró el mes de julio del 2014, para entender mes contra mes? Y vemos que terminó al 56%, con 34 noches ocupadas y 4.032 euros de facturación. Por lo tanto, el pick-up que ocurrió entre el 8 de junio del 2014 y el cierre de 2014, fíjense que es 24 contra 34, son 10 habitaciones, 10 noches. Y aparte de eso, subió de 40 a 56, 16 puntos de ocupación. Por lo tanto, una forma sencilla de pronosticar es que si yo estoy hoy, 8 de junio del 2015, pronosticando el 1 de julio del 2015, una forma sencilla es agarrar el on the books, este famoso cuánto tengo yo en los libros, que es 47%, le agrego esas 10 noches, o sea, si tenía 28, le agrego las 10 que picapeó entre el on the books de 2014 y cierre de 2014, y eso me da el forecast. Eso se llama pick-up forecasting y es la forma más sencilla de pronosticar, aunque la vean compleja en esta explicación. Les quiero decir que es una de las formas más sencillas de pronosticar, porque esto me está diciendo que voy a tener un 63% de ocupación, un 38 noches, habitaciones ocupadas y 4.395. Esta es una forma muy sencilla, es decir, cuánto tengo hoy para esta fecha y para saber cuánto más le tengo que agregar, me tengo que ir a la misma fecha del año pasado, cómo estaba, compararlo contra el cierre del mismo día que estoy viendo y sumárselo a esta actualidad de hoy. De vuelta, on the books 2015, on the books 2014, cierre 2014, la diferencia es el pick-up, y ese pick-up se lo sumo al on the books del 2015 y me da el forecast. Y de esa forma voy a sumar todo. Así que vimos estas dos metodologías.
Algo importante es que vean que en Booking van a poder sacar su Booking Window y el Pickup Forecasting se los recomiendo hacer sí o sí. Una vez que pronosticamos que tenemos este famoso forecast, lo que vamos a hacer es ejecutar dos palancas. Una de las palancas que les comenté era pricing. Y esta palanca de pricing, básicamente, lo que vamos a tener es 4 formas de determinar los precios. Pero nos vamos a enfocar solamente en 2. En basado en la competencia y en basado en la demanda. Pero las 4 formas que hay son precio único, basado en los costos, basado en la competencia y basado en la demanda. Como dijimos antes, el precio único es el enemigo del revenue management, es el que no nos deja tener eficiencias de poder venderle más caro a los que están dispuestos a pagar más o poder venderle más baratos a aquellos que están dispuestos a pagar menos. Basado en los costos es una forma que tampoco la recomendamos porque básicamente dice cuánto me cuesta, cuál es el valor de mi habitación y lo multiplico por 2, por 3 o por 4 y en función de eso es el valor que le voy a vender. Es costo más margen. Pero si el revenue utiliza 2, utiliza basada en la demanda y basado en la competencia. Entonces, ¿qué es basado en la competencia? Básicamente es, elijo mi set competitivo y en función a mi set competitivo determino si yo voy a estar 10% arriba del competidor A, 5% abajo del B e igual que el competidor C. O puedo elegir hacer un promedio ponderado, como les mostré yo, y elegir dónde posicionarme, si arriba, abajo y por cuánto de ese promedio ponderado. Este método es muy efectivo, es fácil porque hay que ver la competencia, la pueden ver desde Booking o desde Expedia, que de hecho tiene una herramienta para bajarse los precios. Pero el problema que tiene es que asume que la competencia sabe lo que hace y al mismo tiempo ignora lo que el consumidor está dispuesto a pagar y también ignora la demanda. Es decir, si estamos ante una fecha muy importante, como puede ser un feriado, y la demanda y mis competidores no se dieron cuenta que era feriado y no actualizaron sus precios, yo al seguirlos a ellos me voy a estar perdiendo de vender muy caro cuando podría desestimarlos a veces. Y en función de la demanda tiene que ver con que yo voy manejando mis tarifas en función de cómo me van demandando. Es decir, cobro más caro cuando hay alta demanda y cobro más barato cuando hay baja demanda. Lo bueno de esto es que uno no deja dinero sobre la mesa y lo malo es que a veces es difícil reconocer cuándo va a haber alta demanda y cuándo no. Hay momentos en que ya sabemos, como por ejemplo en ciertos lugares o destinos en Semana Santa. Y requiere flexibilidad operacional, como por ejemplo, no sé, los happy hours en los bares, que a partir de una hora cobran más caro que otra hora. Las tácticas de pricing, hay 3, estas son las 2 primeras, que tienen que ver con estrategia de precios descendentes, es decir, nosotros podemos arrancar cobrando muy caro cuando falta mucho tiempo para la llegada del check-in e ir bajando a medida que llegamos a la fecha de check-in, o al revés, otra esporádica, donde voy subiendo, bajando por una fecha determinada. Y la que a nuestro entender es la más correcta, que es la estrategia de precios ascendente, que tiene que ver con que yo voy, cuando voy llegando a la fecha de check-in, voy cobrando más caro. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de la habitación del hotel es más barato cuando se compra o se reserva con mayor anticipación. Y es más caro cuando estoy a punto de llegar. ¿Por qué esto? ¿Por qué decimos que es la más correcta? Primero porque es más justa y genera confianza. Esto quiere decir que yo, en la medida que voy llegando a la fecha de check-in, es más económico y no tengo la sensación de que compré caro y después se bajaron los precios. Segundo, que me genera una ansiedad o una incentivo a que reserve, porque si yo me meto hoy y los precios están en 10 y mañana están en 15, y mañana están en 20, después en 30, después en 40, digo, mejor que reserve ahora porque va a estar muy caro en el futuro. Y con respecto a los precios basados en la demanda, una de las recomendaciones que se usa es agarrar y generar zonas de calor o zonas de ocupación donde yo defino cuándo es que para mí es muy ocupado, cuándo que para mí no es tan ocupado o tan lleno el hotel y cuándo realmente estamos con baja ocupación. En función de eso, acá es un hotel que claramente le va bien, que define 100% o el 80%, y en función de eso voy pronosticando y voy poniendo trigger points o lo que serían quiebres de tarifa. Es decir, cuando yo llego al 80%, subo la tarifa de 80 a 100 y después de 100 a 120. Entonces voy generando estas quiebres de ocupación o tiers o triggers que se van generando.
Y con eso voy ubicando ciertos rangos tarifarios. Digo que cuando estoy muy bajo, vendo de 60 a 79, cuando estoy bajo hasta ahí de 80 a 99, cuando estoy tibio de 80 a 99 también. Voy armando distintas baldes o clasificaciones de tarifas para hacer esto. Y en función de mi proyección de demanda, lo que voy haciendo es, voy poniéndole colores a mi proyección para entender cuál es la tarifa que tengo que cobrar o a la que tengo que apuntar en cada uno de estos días en puntual. Entonces voy pronosticando para tener estrategias de pricing. ¿Se entiende? Y por último vamos a ir a la palanca de controles de duración. Básicamente los controles de duración, lo que voy haciendo es, en vez de poner un precio muy caro, le voy poniendo un mínimo de estadía. ¿Para qué se me ocurre poner un mínimo de estadía a mí en una fecha puntual? Porque yo ya sé que va a haber alta demanda, yo ya sé que puedo ocupar 4 días en Semana Santa, y si va a haber mucha demanda para 4 días, yo quiero venderle caro a los que se quieren quedar 4 días. Y no tengo que permitir que me reserven tres noches, porque que me reserven 3 noches en esos 4 días me va a impedir venderle los 4 noches seguidas a uno que sí estaba dispuesto a comprarlo. Entonces, cuando yo sé que va a haber una alta demanda y que me van a reservar muchos días en puntual, lo que yo tengo que hacer, aparte de subir el precio, es aplicar la siguiente palanca, que es la del mínimo de estadía. Entonces, el mínimo de estadía es que no le va a permitir a alguien que se quiera alojar 3 noches, cuando yo aplique un mínimo de 4, solamente se pueden quedar 3. Perdón, 4, no se pueden quedar ni 3, ni 2, ni 1. Entonces, esto es muy importante, tanto para las reservas, la central de reservas telefónica, WhatsApp, o como para el motor de reservas o para las OTAs, tener estas restricciones cuando sabemos que hay una alta demanda. Por otro lado, puede haber un máximo de estadía. ¿Por qué? Yo limito el máximo de estadía. ¿Por qué? Porque me puede pasar de que si yo, supongamos, una persona me reserva 30 noches y en esas 30 noches me reservaron en el medio de Semana Santa, yo me estoy perdiendo de vender a los de Semana Santa por haber tenido una estadía de 30 noches, que obviamente me sirve, pero que me impide haber vendido la de Semana Santa. Entonces, así como tenemos las de un mínimo de noches, también podemos tener máximo de noches. No es tan común, pero hay que tenerlo en cuenta porque a veces puede suceder, sobre todo para los hoteles que tienen cocina, parts hoteles o kitchenettes, sirve porque a veces nos demandan altas estadías. Largas, perdón. Otra herramienta es generar algo que se llama Close to Arrival o CTA. ¿Qué quiere decir Close to Arrival? Básicamente es que hay ciertos días que no permito que se pueda hacer check-in en el hotel. Esto lo puedo hacer en las OTAs y puntualmente lo que me permite esto es que si yo genero un Close to Arrival un día sábado, lo que estoy haciendo es que estoy obligando a que pueda haber gente que se aloje el sábado, pero sí así va a haber tenido que hacer check-in el día viernes o el día jueves u otro día. Eso es lo que me está permitiendo, por ejemplo, un close to arrival en Semana Santa, donde normalmente el día fuerte es jueves, viernes, sábado y domingo. Si yo pongo un close to arrival el sábado, va a ser perfecto porque no me va a permitir que se me generen una reserva de 4 noches el sábado. O sea, no solo mínimo estadía, sino que close to arrival. Es importante esto. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos y que van a poder ver en un examen, es importante todos los pasos y es importante pronosticar bien para ejecutar estas dos palancas, pricing y controles de duración. Pricing y controles de duración. Así que básicamente eso, los invito a que hagan el examen, que lo van a recibir y a que lo aprueben, obviamente, a que estudien y los invito al próximo curso también que vamos a estar dando en un mes. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días o buenas noches y los espero nuevamente en el próximo minicurso número 3. Chau, chau.